Después de la lectura del capítulo 9 acerca de los métodos para identificación de futuros alternativos, podemos identificar que existen diferentes métodos de predicción cuantitativa para la identificación de escenarios tendenciales. Para poder realizar dichos análisis a futuro, existen diversos métodos para esta predicción cuantitativa, útiles en la identificación de escenarios. Entre estos podemos dividirlos en dos categorías: modelos de series de tiempo y modelos explicativos. Dentro de la categoría de series de tiempo encontramos los métodos que se basan en su comportamiento pasado, dentro de los cuales encontramos el método de promedios móviles, que realizan la predicción de manera simple la generación de datos futuros con base al promedio de datos pasados en base a una serie de tiempo. Por otra parte, encontramos el método de suavizamiento exponencial, que basa la generación de su pronóstico a través de la ponderación de los datos pasados en una serie de tiempo. El método de descomposición también es muy útil para este tipo de casos, pues ya que identifica patrones de tiempo como tendencia, estacionalidad y ciclo, preparando patrones para cada uno, y finalmente está el método Box-Jenkins, basado en modelos de ARIMA. En la categoría de modelos explicativos encontramos opciones que se basan en la identificación de relaciones causales entre las variables utilizadas. Dentro de estos podemos utilizar el método de regresión múltiple y modelos econométricos, los cuales son utilizados para la construcción de problemas con mayor grado de complejidad. Sin embargo, podemos decir que las cifras obtenidas por dichos modelos no son las principales para tomar una decisión dentro del problema. Estas nos deben servir como apoyo de manera que se tenga una aproximación mediante modelos cuantitativos a través de una representación meramente simplificada que nos facilite la toma de decisiones. Esta será útil siempre y cuando la calidad de datos proporcionados sea la correcta, al igual que una buena identificación de las variables que se vayan a utilizar, las cuales incidan en el comportamiento de las otras, pues esto son la base principal para poder generar modelos que nos den los resultados esperados. Aunque siempre se encontrará presente una discrepancia entre los pronósticos y la realidad, debido a los factores aleatorios, independientemente de que se presenten variables o variables que no fueron tomadas en cuenta, por lo que mientras más se trate de minimizar esta discrepancia, mayores probabilidades de generar un pronóstico efectivo se tendrá. Ok, hola, mi nombre es Yesenia Ortega Santiago. Les voy a hablar de los métodos de ejes de Peter Schwartz. Bueno, pues como ya sabemos, los escenarios forman parte instrumental de un método lógico que nos sirve para la elaboración de porvenir de algún tema en específico o para los procesos de planeación de una comunidad o bien de una organización. El estadounidense Peter Schwartz, que desarrolla un modelo de escenarios que goza de una amplia aceptación en el mundo anglosajón, y que este método hace énfasis en las posibilidades y en las alternativas más que en las probabilidades. Está compuesto por 8 pasos y voy a tratar de explicar la esencia de cada uno rápidamente. El primero es establecer el tema o decisión central. Esto nos dice que lo tenemos que hacer con un grupo de personas, ya que defiende la idea de que el estudio toma importancia o cobra valor gracias a la relevancia que tiene este tema del que vamos a estudiar para la sociedad o para la organización para la que estamos haciendo el estudio. El paso número 2 es identificar las fuerzas claves de un ambiente local. Es aquí donde el autor comienza con la lluvia de ideas, que implica un análisis sistemático de los factores principales, tales como las tendencias, los actores, las circunstancias y los hechos. El paso número 3 es reconocer las fuerzas conductoras, que se trata de elementos macroambiente, es decir, lo que está detrás de cada variable, y nos permite identificar pues ahora sí que lo que va a afectar a la variable que a la vez va a afectar al escenario, ¿no? Un ejemplo podría ser el crimen organizado transnacional. El paso número 4 es evaluar la importancia y la incertidumbre. Esto es como establecer prioridades, pero en base a 2 cosas. Principalmente, 1, la importancia que tiene en relación con el tema central, y el grado de incertidumbre. Este paso es muy importante, ya que nos da la base para el siguiente paso, que tal vez sea el más importante, ya que el siguiente paso nos va a permitir seleccionar la lógica de escenarios, que a la vez es donde vamos a crear las matrices en base a las variables más importantes que nos arrojó el paso anterior. Esto obviamente va directamente ligado con cuántos ejes va a tener la matriz, es decir, si tuvimos
dos elementos que son los más importantes y los que tienen mayor incertidumbre, nos quedaría una matriz más o menos como esta, de 2 ejes y con 4 escenarios. Y los 4 escenarios son el paso 6 justamente, ya que los tenemos que llenar con la información que generamos en las etapas previas, es decir, con las fuerzas claves, con las fuerzas conductoras y las tendencias. El paso número 7 consiste en estimar la importancia con base en la decisión central precisada en el primer paso del método. Es aquí donde tenemos que ser muy analíticos, ver qué pasaría si esto se mueve, si no, qué afecta a qué. Podríamos basarnos en algunas preguntas, por ejemplo, cómo se aprecia la decisión en cada escenario, qué vulnerabilidades se han revelado. La decisión estratégica parece buena para todos los escenarios, es mucho estar analizando qué pasaría, cómo afecta esto a los demás escenarios, es tal vez un poco en la que nos lleve más tiempo. El paso número 8 es seleccionar indicadores principales, que este es el último paso y nos dice que tenemos que diseñar un mecanismo que nos permite identificar hacia cuál de los escenarios se está inclinando más nuestro estudio. Debe haber uno al que se está pareciendo más o que sintamos que ese es el al que se está inclinando nuestro estudio, por lo tanto es el más probable o el más factible que pase. También nos da la recomendación de que aunado a esto tengamos que establecen algunos indicadores para cada elemento, para cada variable, para que podamos monitorearlos y lo tengamos todo bajo control. Bueno, ya para cerrar, es importante destacar que este método es enteramente cualitativo, como ya lo mencionamos, no mete probabilidades en ningún momento. Y lo muy interesante que en lo personal me pareció muy interesante, es que nos indica que los 8 pasos tienen que ser en equipo, colaborativos, o sea, lo cual para mí, desde mi punto de vista es totalmente un reto, porque sí, de por sí es difícil crear un estudio del futuro con una sola persona, porque tú tienes tus propias ideas, puedes sentir que esto puede pasar más o no. En equipo todavía se vuelve más difícil, porque cada quien tiene una forma de pensar, cada quien tiene un perfil, una profesión, etcétera. Entonces es importante destacar esto de este método, que nos pide que todo sea colaborativo desde el primer paso hasta el último paso. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la matriz del impacto cruzado. Y bueno, esta matriz surge de la consideración de que diversos métodos para el estudio del futuro poseían limitaciones al estimar eventos y tendencias en forma aislado, proyectándolos uno por uno y sin referencia o vinculación que había entre ellos. El objetivo de esta matriz es estudiar los efectos de diversos elementos sobre una probabilidad de ocurrencia de un evento, así como el impacto o consecuencia que estos puedan tener sobre otros eventos. Además, analiza las diferentes cadenas de impacto que se tiene sobre que un evento tiene sobre otros eventos. Esta matriz tiene 3 componentes básicos. El primero es el tiempo. Esto quiere decir que si el evento A es anterior o posterior al evento B. El segundo componente es el efecto. Esto es que si, por ejemplo, el evento A es una condición necesaria para que se lleve a cabo el evento B. Y la fuerza, por último, y que la fuerza nos va a hablar del grado de influencia que tienen entre estos eventos, es decir, si es mucha o es poca, si es débil o es fuerte. Modelación de escenarios, asumir la complejidad y el cambio desde una perspectiva sistemática. Y bueno, voy a mencionarles la esencia como tal. La metodología considera 6 etapas principales que van desde la definición del problema hasta el uso que se le dará al modelo a partir del diseño de escenarios dinámicos. Principalmente tiene 2 ramas, por así decirlo, que es la conceptual y lo técnico. La conceptual involucra la definición del problema, la conceptualización del sistema y la representación del modelo. En estos 3 pues se hace el refinamiento principalmente, y en el aspecto técnico existe el análisis de políticas de escenarios dinámicos, la evaluación de modelo y el comportamiento del modelo. Es como nos podemos dar cuenta un modelo mucho más complejo que el que les mencionaba hace unos instantes.
El paso 1 consiste en la definición de la situación a modelar. En esta etapa comprende la definición de las fronteras de la situación para modelar, pues como delimitar, ¿no?, de dónde a dónde se va a estudiar y hasta dónde y por qué. El producto es la situación de estudio acotada, que incluye la información sobre la situación actual del sistema. El paso número 2 es la conceptualización del sistema entre las variables que constituyen el sistema que se establece en un modelo esquemático. Y bueno, en este paso es importante mencionar que hay tipos de ciclos de retroalimentación. Hay uno positivo y uno negativo. Al positivo también se le conoce como reforzador. Imaginemos, o más bien, eso es lo que sucede, que en cada tipo de ciclo de retroalimentación existen dos variables. Hay que ponerle a una variable X y a otra variable Y. Si en una variable X incrementa algo en el positivo, por supuesto que para la variable Y también pasa lo mismo. El ciclo negativo también se conoce como estabilizador, ya que es lo contrario a lo que les mencionaba del ciclo positivo, porque en este, si en la variable X aumenta, en la variable Y disminuye, por lo que no pasa nada y es estabilizador. Es importante mencionar que el diagrama causal no tiene información cuantitativa sobre la naturaleza de las relaciones que ligan a las variables, sino que es solo un bosquejo esquemático de la influencia causal. El paso número 3 es la representación del modelo. Un modelo de simulación dinámica simplifica la representación del sistema de un estudio utilizando básicamente 4 símbolos derivados de algo que se me hace súper interesante, que es la metáfora de la hidrodinámica. O sea, utilizamos esquemas de la hidrodinámica para un modelo de simulación dinámica. El paso número 4 es la formulación de un modelo de simulación ya como tal. Cuando se lleva el simulador al modelo anterior se forman las ecuaciones de acuerdo a las condiciones anteriores y se corre el modelo de acuerdo a las condiciones anteriores, y se pueden observar los resultados por medio de una gráfica que es principalmente, tiene 2 ejes y se hace una curva de acuerdo a lo que a las ecuaciones que ya generaste en este paso. Igual se hace una tabla para ir monitoreando por ejemplo, los elementos y lo que ha sucedido con eso, si ha subido, ha bajado, en fin, el flujo que existe entre estos. El paso 5 es la evaluación del modelo, que es utilizando el simulador se podrá realizar un análisis de sensibilidad, que es muy ligado a los temas que se vieron en pronósticos, para determinar el impacto real de las variables. Aquí se hace meramente matemático, y gracias a esto nos podemos dar cuenta el impacto de una variable en nuestro escenario en el que estamos estudiando. En general, muchos parámetros de los modelos son insensibles a los cambios de los límites razonables. Desde el principio lo habíamos definido, y lo normal que pasa en este modelo es que sean insensibles a esto. El paso número 6 es escenarios dinámicos. Una vez que el modelo ha sido evaluado y tenemos el suficiente nivel de confianza en él, estamos hablando de grados de confianza ya, podemos pasar a la etapa en la que el modelo se vuelve un instrumento para el estudio de los futuros. Es en esta etapa en la que nos enlazamos directamente con la prospectiva. Es la más interesante, por supuesto, y aquí aquí retomamos un poco que vimos en el semestre, que es el triángulo griego, que como ya sabemos está conformado por 3 círculos: el de acción, el de anticipación y el de apropiación, que ya sabemos que el de anticipación tiene la reflexión estratégica, el de acción la voluntad estratégica y la apropiación motivación y movilización colectiva. Ok, bueno, pues al final del proceso no solo obtendremos un conjunto de escenarios sumamente útiles, sino que además nos hemos dado cuenta de un micromundo de aprendizaje al que podemos regresar toda vez que alguno de los supuestos haya cambiado. En esto tiene una similitud con el método que les explicaba anteriormente, pues obviamente no es certero, son solamente aproximaciones, estimaciones. Esta se ve que es un poco más compleja, por supuesto, pero ni así nos puede garantizar que eso es lo que va a suceder. Entonces, existen cambios, seguramente van a existir cambios, y necesitamos observar detenidamente cómo reaccionaría el sistema ante la decisión.
no necesariamente considerada al momento de iniciar el estudio. Puede cambiar todavía, la podemos ejercer en la práctica y sí, obviamente pertenece